Sabes, uno de los negocios más fascinantes que he podido descubrir en estos últimos tiempos, obviamente a la que nos dedicamos o a la que me dedico, es el negocio de los bienes raíces. Sinceramente, hay muchas vivencias, muchas aventuras, muchas emociones, sentimientos encontrados en algunos casos. Yo siempre soy del lema que le digo mucho a mi equipo y a muchas personas de mi entorno: este negocio de los bienes raíces no es de muchos, es de machos. Y siempre estoy compartiendo con ellos algunas anécdotas, algunas vivencias propios de la naturaleza de este negocio. Sabes, hoy te quiero compartir algo que quizás lo deberías saber y lo deben entender, y quizás te vas a reflejar en tu propia experiencia. Quizás has vivido, quizás tienes algún familiar por ahí que ha vivido estas experiencias, y que a veces me frustra a mí o me crea sentimientos encontrados, emociones encontradas, no poder hacer nada al respecto. Te voy a contar un par de anécdotas para ilustrarte un poquito más acerca de lo que te estoy diciendo. Con un par de ejemplos creo que es suficiente. Mira, ya hace más o menos por el año 2017-2018, tuve un cliente, no voy a decir su nombre, es un señor mayor ya que tiene sus años, pero ya el señor estaba cansado, tenía su chacra, tenía casi 3 hectáreas de terreno, y pues decidió venderlo. Y no sé cómo dio conmigo, alguien le recomendó y me visitó por la oficina y me pidió que le vendiera su terreno. Pero no fue él solo, se fue con uno de sus hijos y un nieto. Y me pidieron que lo vendiera su terreno. Y para la buena suerte lo vendimos en los pocos meses, 3-4 meses lo vendimos su terreno. Un terreno casi valorizado en 700, casi $800,000. El señor estuvo muy contento, cumplió conmigo, por supuesto, yo cumplí con el contrato. Nosotros siempre acostumbramos a hacer un contrato. Y sabes, lo más triste, diría yo, de esta experiencia, bueno, el inicio fue bonito, fue todo emocionante, el señor se fue contento, tenía ahí su entorno de su familia, sus hijos, sus nietos felices porque de alguna manera iban a recibir alguna regalía o parte de la herencia, qué sé yo. Pero el señor siempre me decía: estoy vendiendo mi terrenito porque yo me dedico a la agricultura, he vivido todo el tiempo de esto, pero ya tengo mis años y quiero disfrutarlo a mi terreno. Pero en eso intervinieron los hijos y los nietos participaron más activamente en las decisiones del dinero de la venta de su terreno. Y saben una cosa, empezaron yo le llamo esto, a despilfarrar ese dinero en hacer inversiones sin conocer, sin tener un plan, sin tener un criterio técnico, sin visión, mejor dicho, en un desorden total. Hasta donde supe luego, no antes sino luego, supe que se habían comprado una flota de taxis para hacer taxis en la zona y en otra ciudad. Algo de 8 o 9 taxis se habían comprado. Aparte, se habían dedicado a importar productos de la China con una otra parte del dinero. Y no me acuerdo otro negocio por ahí pequeño que estaban haciendo. Productos agrícolas para la agricultura. Estaban por ahí comercializando. Pero resulta que no pasaron ni 3 años, el negocio de los taxis se vinieron abajo. Alguien chocó el taxi, accidentó, casi mata a una persona, los multaron, los embargaron los taxis, las importaciones por ahí quedaron mal en un pago, los bloquearon. Al final, en menos de 3 años, hermano, en menos de 3 años, fíjate tú, ese dinero ya no lo tenían. A la justa se habían quedado con unos pequeños ahorros
que el señor no quería moverlo, creo 20 o 30 mil dólares ahí. Y el dinero ya no lo tenían. Lo habían gastado todo, lo habían mal gastado, lo habían mal invertido. Y allí es donde me doy cuenta la importancia de tener una educación financiera. De veras que sí. Y obviamente, como siempre les digo a muchos de mis clientes cuando venden así sus propiedades y quieren pues tener su dinero para su vejez o quieren hacer una pequeña inversión, yo obviamente les digo de alguna manera les podemos asesorar, les podemos ayudar, porque en este negocio de los bienes raíces hay muchísimas oportunidades para invertir y rentabilizar obviamente esas inversiones. Pero a veces hay mucha gente que tiene mucha desidia, ignorancia, desconocimiento al tema del asesoramiento, y a veces toman sus propias decisiones y hacen cosas que los llevan al colapso o al fracaso o a la bancarrota, como el caso de esta experiencia que te estoy contando. De verdad me dio mucha pena cuando me enteré, cuando un día de casualidad me encuentro con el Señor y me cuenta la historia. Ahí casi sollozando, me cuenta lo que le había pasado, y lo más frustrante de este señor es que me dice que toda su vida lo había pasado en la chacra, extrañaba mucho su chacra, ya no había forma. Todo eso le había afectado y estaba obviamente mal de salud, y de verdad me dio mucha pena. Mucha pena verlo terminar a un señor que vendió su propiedad con tanta ilusión de querer disfrutar su dinero. Imagínense, son casi más de 2 millones de soles, que es suficiente para él, su esposa y el nieto con el que vivían, era más que suficiente para que vivan muchos años. Pero a veces la ignorancia, más que otra cosa, es la que nos lleva a tomar malas decisiones y aceptar muchas veces opiniones o asesoramientos de personas que no están calificadas para tal fin. Y esa es una historia triste, de verdad, una historia triste que cada vez que hago algunos recuerdos de mis experiencias, de mis vivencias, los recuerdo de tu experiencia, y quizás sea tu caso, ¿no? Quizás sea tu caso, o que tú quieras vender tu propiedad o ya hayas vendido y te haya pasado lo mismo. Mi gran mensaje es que te dejes asesorar. Y desde aquí mi llamado para los asesores, los agentes inmobiliarios que seguramente se van a chocar con clientes como este señor. Mi gran mensaje es: hay que ayudarle a estas personas, pero para ayudarlos a estas personas hay que capacitarse. No hay que hacerlo tampoco de una forma empírica, o hay que hacerlo por el mero entusiasmo de querer nosotros ganar una comisión o querer ganar algo de ese dinero, de ese asesoramiento. Yo creo que desde el lado, ya dejando el lado comercial, los que trabajamos en este rubro tenemos que sacar nuestro lado humano para ayudarles a mucha gente a que vendan sus propiedades y lo vendan a un precio justo. Los que quizás no tienen esa capacidad de tener una educación financiera, o no tienen las habilidades para que puedan administrar su dinero, también de alguna manera hay que ayudarlos. Mi llamado a todos los agentes inmobiliarios, los asesores, los corredores, los que están detrás de esa intermediación inmobiliaria: preparémonos en este ámbito de la educación financiera, porque es la única manera para ayudarles a las personas para que paguen pocos impuestos o paguen los impuestos necesarios, para que no se afecten vendiéndolo su terreno o su casa o su propiedad a un precio que no corresponde a la realidad, muy por debajo del mercado. En muchos casos comprando una propiedad que está muy por encima del mercado. Y para eso obviamente un asesor, un corredor o un agente inmobiliario tiene que conocer, tiene que saber. Y eso es también un llamado a las personas que están por
vender su propiedad o han decidido vender su casa o su terreno, busquen personas calificadas para tales fines. Que no les pase estas experiencias de mi cliente que terminó su vida muy triste, decepcionado. No sé si ya habrá muerto a la fecha, no sé su historia, no sé en qué ha terminado esta historia. Lo único que sí sé de que casi de $800,000 solamente tenía $20,000 en menos de 3 años. ¿Sí? El dinero, cuando tú no estás preparado para retenerlo o para multiplicarlo, se te esfuma de las manos. Ese es el caso de este señor. Es un claro ejemplo de que la falta de una educación financiera es la que nos lleva al fracaso económico. Y voy a terminar diciéndoles, los seres humanos tenemos un termostato económico. Llegamos a un límite, hasta aquí nada más. Si de ahí para adelante o para arriba queremos aspirar más, tenemos que expandir nuestra mente. Se ha demostrado científicamente que si le daríamos a toda la humanidad, lo repartiéramos toda la riqueza que hay en el mundo, a todos por igual, en menos de 3 años o en menos de 5 años, esa riqueza volvería a sus mismos propietarios, a los que antes lo tenían. Que la riqueza se trata de mentalidad, de atracción, de conocimiento, de conciencia y de muchos otros principios y valores que uno tiene que tener y tiene que aplicarlo en su vida. Así es, señores. Estas son algunas misceláneas que vamos a compartir aquí en 3S a todos ustedes y a modo de reflexionar un poco, ¿verdad? Ya nos veremos en otro video similar a este. Hasta la próxima. Y a prepararse, se ha dicho.